iglesia contra la ciencia. Como pregunta, la iglesia contra la ciencia. Ya eso me suena raro. Me suena raro. La iglesia contra la ciencia, o sea, nos han vendido demasiado el mito de que existe una cierta contradicción entre la ciencia y la fe, ¿no? De que hay una contradicción entre religión y ciencia. En ese contexto, sobre todo se presiona a la persona de fe en los ambientes académicos, como por ejemplo en la universidad o en los institutos o en el colegio, ¿no? De que la fe que tiene uno está en contradicción con el saber científico, ¿no? Pero ¿saben por qué me suena raro? Porque la institución clave en la generación del conocimiento y la ciencia en nuestras sociedades modernas es la universidad. Y las primeras universidades, ¿quién las fundó? La Iglesia Católica. Entonces es curioso, ¿no? O sea, si hubiera una contradicción intrínseca entre el avance del conocimiento humano y la fe, digamos que la Iglesia Católica hizo lo más tonto de toda su historia, o sea, fundar aquella institución que propulsaría ese conocimiento. La verdad, pues, es que no existe tal contradicción intrínseca entre la ciencia y la fe. Y lo voy a mostrar analizando 3 de los casos más sensibles en la historia de la ciencia y 3 de los casos que a veces se enrostran más a los creyentes, como mostrándoles o queriéndoles hacer pensar que la ciencia está en contradicción con la fe. Pues bien, estos 3 casos van a ser, en primer lugar, el análisis del caso Galileo, que es el caso históricamente más famoso, ¿no? Galileo contra la Inquisición, ¿no? El hombre racional contra la Inquisición irracional y mala. Luego de eso vamos a analizar la teoría del Big Bang y finalmente lo que es la teoría de la evolución. Vamos a eso, pues. El caso Galileo. Galileo Galilei fue uno de los más grandes científicos de la historia de la humanidad. De hecho, se lo considera como el fundador de la ciencia moderna y quien introdujo el método experimental en las ciencias, ¿no? Entonces, Galileo definitivamente es un gran referente de todo lo que ha sido la ciencia moderna. Y esto es importante porque es famoso, es conocido, pues, que hubo una cierta controversia entre Galileo y la Iglesia. Entonces se dice, ves, la Iglesia quiso frenar todo el avance de la ciencia moderna y fue arbitraria con Galileo, etcétera, etcétera. Bien, lo que voy a plantear en esta primera parte de la conferencia no es necesariamente que la Iglesia tuviera razón en asuntos científicos, y eso es lo que en primer lugar hay que dejar claro. El contexto de la Iglesia es definir las cuestiones de la fe. En ese sentido, la infalibilidad de la Iglesia dentro del entendimiento católico para definir cuestiones de fe es cuando se trata de definiciones oficiales, no lo que se diga en un librito o entrevista no oficial, sino en definiciones oficiales, definitivas sobre cuestiones de fe y moral. Es decir, la Iglesia no tiene por qué meterse en cuestiones como la estructura del átomo o cosas de ese tipo, es decir, no es su campo, ¿no? Su campo, más que de hablarnos sobre la estructura del cielo, es decir, sobre cosmología, es decirnos cómo se va al cielo, es decir, la cuestión de la salvación, ¿no? Pero bueno, es conocida entonces esta controversia histórica de Galileo contra la Iglesia o la Iglesia contra Galileo. Quiero contextualizar muy bien esto. Lo que decía, pues, es que lo que quiero mostrar es que hay muchos mitos que se nos han vendido, que se nos han hecho creer, que asumimos como ciertos sobre el caso Galileo, y que son esos, son mitos. Entonces vamos a desmitologizar la cuestión. Bien, quiero referirles una cita de el gran escritor católico Vittorio Messori. Él, en su libro, que se lo recomiendo mucho, Las leyendas negras de la Iglesia, escribe lo siguiente, cito: según una encuesta del Consejo de Europa realizada entre los estudiantes de ciencias de todos los países de la comunidad, cito y voy haciendo comentarios, vean la primera parte de la cita. Es una encuesta que se ha hecho no a toda la población, sino exclusivamente a estudiantes de ciencia, o sea, personas ya, o sea, universitarios que están en carreras de ciencias, y no los universitarios de cualquier país del mundo. Estamos hablando de la comunidad europea, es decir, la sociedad con mayor nivel cultural del planeta. O sea, que me perdonen los estadounidenses, pero el ciudadano europeo promedio tiene más cultura que el estadounidense promedio.
aunque en las universidades estadounidenses hayan pues los mayores cerebros del mundo, que muchas veces son a veces jóvenes de la India, ¿no? O sea, de una sociedad pobre, pero que se van allá y son físicos o matemáticos puros. Bueno, pero ojo, esta encuesta no se ha hecho entre un grupo de gente ignorante, se ha hecho entre un grupo de universitarios del área de ciencias en Europa. Y vamos, ¿cuáles son los resultados, no? Casi el 30% de ellos tiene el convencimiento de que Galileo Galilei fue quemado vivo en la hoguera por la iglesia. Casi todos, el 97%, están convencidos de que fue sometido a torturas. Y la cita continúa con lo siguiente. Después de oír la sentencia, el verdadero Galileo, no el del mito, dio gracias a los 10 cardenales, 3 de los cuales habían votado a favor de su absolución por una pena tan moderada. Entonces hay mucha gente que asume, por ejemplo, que a Galileo lo quemó la iglesia, que lo quemaron en la hoguera, ¿no? Incluso te puedes encontrar en facultades universitarias a catedráticos diciendo a alumnos, como retando a los alumnos de fe católica o fe cristiana en general, no, es que el cristianismo o la iglesia están en contra de la ciencia. Mira, por ejemplo, a Galileo lo quemó la iglesia, ¿no? Totalmente falso. A Galileo nunca lo quemó la iglesia ni nunca lo quemaron, ¿no? Pero fíjate, es tan extendido el mito, es tan extendido el prejuicio, que el 30% de estudiantes con un alto nivel cultural piensan que fue así. O sea, piensan una tontería, una falsedad histórica demostrablemente falsa, ¿no? Pero lo peor de todo es que el 97%, o sea, casi todos pensaron que Galileo fue torturado. La Inquisición que procesó a Galileo no le tocó ni un pelo. Galileo nunca fue sometido ni a la más mínima tortura física, ¿no? Y uno dirá, ya, entonces lo torturaron psicológicamente. Bueno, el caso es que tampoco. El juicio contra Galileo fue un juicio bastante suave. Déjenme comentarles la historia. El punto es que tradicionalmente se asumía durante la Edad Media e inicio de la Edad Moderna que el geocentrismo, es decir, que la Tierra, nuestro planeta, es el centro del universo que está estático y que, por ejemplo, el Sol gira alrededor de la Tierra. A ustedes o a nosotros, como hombres del siglo XX o XXI, nos puede parecer una creencia estúpida, pero pensemos por un momento, intuitivamente parece lo más razonable. ¿Por qué? Piensen en la frase que decimos, que mañana saldrá el sol, por ejemplo. Esta frase implica que intuitivamente percibimos que lo que se mueve es el sol, ¿no? Cuando propiamente lo que está más en movimiento para explicar eso es nuestro planeta. Pero intuitivamente lo entendemos del otro modo. Entonces podemos agarrar y despreciar a los hombres antiguos. Qué tontos, creían que el sol era el que se movía y la tierra estaba fija. Pero bueno, es lo que cuadra con las intuiciones básicas, es decir, no lo tratemos como unos totales tontos, ¿no? Y aquí quiero decir una cosa más. La ciencia de esa época tenía una comprensión y métodos distintos, apelaba bastante a lo que es la filosofía de Aristóteles, ¿no? En ese contexto, quien decía que la Tierra era el centro del universo y estaba estática, no era simplemente la Iglesia Católica o que la Iglesia Católica lo hubiera definido como dogma de fe. Revísate los catecismos desde el siglo I hasta la actualidad, o todos los decretos papales, así, que se haya puesto como dogma absoluto, así, de fe y moral, que la Tierra está en el centro del universo, que es estática. No, es que no es materia de fe. Era la misma ciencia de esa época la que pensaba que la Tierra estaba en el centro y era estática. Entonces, ojo, no es simplemente una pelea de Galileo contra la Iglesia, es una pelea de Galileo contra la ciencia de su época, porque los mismos hombres de ciencia de la época de Galileo, más o menos el siglo XVII, pensaban eso y tenían sus argumentos científicos para pensar eso. Argumentos más o menos deficientes, lo que quieras, pero argumentos al fin y al cabo. No es que decían simplemente, como dice la Iglesia, creemos que la Tierra está en el centro. No. Entonces contextualicemos un poco más esto. La ciencia de aquella época había llegado a esa idea. Entonces Galileo plantea algo distinto. Lo que va a decir Galileo es que la Tierra no está estática, sino que está en movimiento y que en realidad se mueve alrededor del Sol, ¿no? Cosa que por ciencia ya conocemos hoy en día como verídico. Bueno, y entonces hubo una controversia y se procesó a Galileo por sostener esa idea. Pero ahora quiero contextualizar bien cómo fue el proceso a Galileo.
A ver, cito el paper de Francisco Porcel titulado Desarrollo tecnológico en la historia de la humanidad, Galileo Galilei y el telescopio. Cita: Galileo no solo se permitió abusar e insultar a sus amigos y protectores, entre ellos el propio Papa, sino también a los hombres de ciencia de su época. Llamaba a los que no aceptaban su sistema copernicano. El sistema copernicano sería pues el que te dice que la Tierra gira alrededor del Sol, ¿no? Que la Tierra no es el centro. Imbécil con la cabeza llena de pájaros, apenas digno de ser llamado hombre, una mancha en el honor del género humano, que se ha quedado en la niñez, y otros piropos por el estilo. Si ustedes ven la estructura de la cita, dentro de la doble comilla pongo una comilla simple cuando hablo de esos piropos. ¿Qué significa eso? Que son citas textuales de los textos de Galileo. O sea, Galileo a los que no concordaban con su teoría le llamaba de ese modo. Entonces, ¿cuál fue el verdadero problema de la Iglesia con Galileo y cuál fue el motivo por el que lo procesó? Si Galileo simplemente hubiera sostenido como hipótesis que el heliocentrismo, o sea que el Sol estaría en el centro y que la Tierra giraba, tal vez no hubiera tenido mayor problema. Y ustedes dirán, antes es una especulación histórica que tú estás diciendo gratuita, ¿no? No, hay una forma de contrastarlo. Es que antes de Galileo ya hubo un hombre que sostuvo eso. Se llamaba Nicolás Copérnico. Nicolás Copérnico, acá ya hablamos del sistema copernicano, decía que el Sol estaba en el centro y que la Tierra era la que se movía. ¿Y saben quién era Copérnico? No era un científico rebelde de la Iglesia o algo así. Era un sacerdote polaco, era un sacerdote. Y que se desarrollaba en la astronomía y todo eso, y tenía amigos cardenales que lo apoyaban en su actividad científica, e incluso el propio Copérnico tenía dudas sobre si publicar su obra respecto de la tesis heliocéntrica, o sea que el Sol está en el centro, y sus amigos cardenales lo impulsaban a que sí lo hiciera. O sea, fíjate esto, es un hombre que Copérnico, que un siglo antes sostenía algo muy similar a lo que decía Galileo. Entonces, ¿cuál es el problema con Galileo si Galileo va a decir básicamente lo mismo? El problema es este. Galileo no sostuvo su idea como una hipótesis. Galileo la sostenía como una verdad absoluta. Él planteaba que era una verdad absoluta, al punto que cualquiera que no estuviera de acuerdo con él era un imbécil o era como un niño. Son citas textuales de su trabajo. Galileo tuvo dos procesos en la Inquisición. En el primer proceso, se lo sentenció a no insistir en sus ideas de ese modo, es decir, que no podía seguir difundiendo las mismas ideas como si se tratasen de una verdad absoluta. Se le permitía, ojo, a Galileo que pudiera plantear sus ideas como una hipótesis, siempre y cuando mencionara también las otras hipótesis y planteara su propia idea como una hipótesis, ¿no? Pero Galileo insistió y escribió un libro donde ponía un diálogo entre dos personas. Y la otra persona del diálogo le llamó Simplicio, que lo que quiere decir es hombre simple, en otras palabras, idiota. Y bueno, el Simplicio, en el diálogo que transcurre todo el libro de Galileo, era el que sostenía la teoría heliocéntrica. Ahora alguien me objetará, no, pero de todas maneras la Iglesia se opuso a la ciencia, porque ¿cómo le vas a pedir a Galileo que sostenga como hipótesis algo que es una verdad y todo eso, ¿no? Bien, quien crea que en ciencia hay propiamente verdad, es que no conoce de epistemología. Lean a los epistemólogos, lean a Karl Popper, lean a Thomas Kuhn, lean a Imre Lakatos, lean a Paul Feyerabend. Lo que hay en ciencia es validez, lo que hay en ciencia es aproximación a la verdad, lo que hay en ciencia es eso, diferentes enfoques, pero propiamente verdad absoluta en ciencia no hay. Lo que tenemos son distintas hipótesis, tesis, teorías, pero verdad absoluta en ciencia no. Lean un epistemólogo como Mario Bunge, él mismo dice que la ciencia es falible. ¿La ciencia es un saber racional? Sí, pero también es falible, es decir, es un saber racional que no es absoluto. Galileo se lo tomaba su saber como absoluto. El propio Thomas Kuhn, uno de los más grandes epistemólogos del siglo XX, ¿no? Nada que un fanático católico, un epistemólogo, decía que San Roberto Bellarmino había comprendido mejor el método científico que Galileo al decir que las ideas de Galileo serían una hipótesis. Pero tal vez alguien insistirá, no, ¿cómo va a decir que es una hipótesis, que esto es verdad? Bueno, vamos a un aspecto más. En la época de Galileo, él no había ofrecido suficientes pruebas racionales como para probar suficientemente su idea. Le voy a poner un ejemplo. Uno de los argumentos que Galileo citaba para demostrar que la Tierra se movía era el argumento de las mareas. Decía que si hay mareas en el mar es porque la Tierra está en movimiento, entonces como ese movimiento como que generaría las olas y todo eso.
Los científicos y los cardenales de su época sostenían que las mareas se debían a la influencia de la luna sobre el mar. Por ciencia, sabemos que los que tenían la razón eran ellos, los que decían que las mareas se deben a la influencia de la luna sobre el mar. Esto no se debe al movimiento de rotación de la Tierra. Entonces Galileo estaba ofreciendo un argumento científico equivocado. Otra cosa, si ustedes investigan van a ver que Galileo también sostenía ideas peregrinas como que Venus y Mercurio eran transparentes para que la luz del Sol se filtre por ellos. Es decir, se nos ha vendido la idea de que la Iglesia fue absolutamente irracional y Galileo fue un hombre perfectamente racional, ¿no? Y que la Iglesia fue bruta y Galileo sabio. No, el asunto es más complejo. Y en la época de Galileo, de acuerdo al conocimiento científico de su época, él no había brindado suficiente evidencia. Vamos a la siguiente diapositiva. Quiero citar a otro epistemólogo, Paul Feyerabend. Él escribió un libro muy interesante que se llama Contra el método. Bueno, abro cita. Ojo, Feyerabend no es ningún católico ferviente ni nada de eso, ¿ya? Pero va a decir lo siguiente. Las primeras observaciones telescópicas del cielo, Galileo inventó el telescopio y lo aplicó para observar el cielo y tratar de fundamentar sus hipótesis. Miren lo que va a decir Feyerabend sobre el telescopio. Las primeras observaciones telescópicas del cielo eran indistintas, indeterminadas, contradictorias y en conflicto con lo que podían ver todos con sus ojos desnudos. El copernicanismo, es decir, la tesis de Galileo, y otras visiones racionales existen hoy solo porque la razón fue dejada de lado en algún momento en el pasado. La Iglesia del tiempo de Galileo se mantuvo más cerca de la razón tal como era definida en ese entonces. ¿A qué se lo condenó a Galileo? Que lo jalaron ahí con unas máquinas para tensarle el cuerpo hasta que cambie de idea. No, a Galileo lo condenaron a rezar los salmos penitenciales y Galileo era un ferviente católico, incluso cumplió esa condena con gusto y lo rezó por más tiempo del que se le había indicado. Y prisión domiciliaria. Uno dirá, prisión, lo tuvieron en una celda oscura, pobre Galileo. No, investiga. Galileo estuvo encerrado en mansiones de sus amigos o palacios de cardenales o incluso del Papa y se le permitía seguir haciendo investigación científica, no al punto que hasta se dio el lujo de publicar esas obras que he mencionado y donde decía esos duros ataques. Entonces, contextualicemos, lo que estoy citando son datos históricos, pero el punto es que el profesor de universidad probablemente que te diga que Galileo quemó la iglesia y que la iglesia siempre frena el avance de la ciencia, no te cuente todos estos aspectos. Pues bien, ya tienes elementos para responder a ese tipo de cosas. Pasemos al siguiente caso. El Big Bang, la famosa teoría del Big Bang de que el universo surgió pues por una gran explosión. Bien. Hay quienes dicen pues, si el universo no surgió por una gran explosión, entonces no lo creó Dios. Esa es una gran falacia y falso dilema. Puede ser que a un nivel científico del análisis de tiempo, espacio, materia, energía de las cosas, la estructura del surgimiento del universo y de su expansión sobre todo se explique por el Big Bang, y que a un nivel filosófico, el paso metafísico del no ser al ser, se pueda explicar por Dios. Es decir, ambas explicaciones no son excluyentes. Aquí yo no tengo en esta conferencia por qué comprometerme con que la teoría del Big Bang sea cierta. De acuerdo a nuestros conocimientos científicos actuales, la teoría del Big Bang es la más plausible de todas. Es la que tiene mejores evidencias y es el modelo más fuerte de todos los planteados en física, ¿ya? Hasta el día de hoy. Y ha tenido muy fuerte confirmación cuando se hallaron la radiación de fondo de microondas. Entonces, pero mi conferencia en este punto no se basa en que la teoría del Big Bang sea cierta. Capaz hay una teoría más compleja o más completa o descubrimos nuevas cosas sobre el universo de acá a 200 años o 300 o el día de mañana y haya otro tipo de estructura de inicio del universo, ¿no? Pero aquí el punto de mi conferencia es, incluso si asumimos que la teoría del Big Bang es 100% cierta, no contradicen nada la fe. En primer lugar, porque la teoría del Big Bang no la planteó un tipo ateo o algo así. La planteó un sacerdote belga, Georges Lemaitre. Y este sacerdote dice lo siguiente, cito. Estas son declaraciones para el diario The New York Times. Yo me interesé por la verdad desde el punto de vista de la salvación y desde el punto de vista de la certeza científica. Me parecía que los dos caminos conducen a la verdad y decidí seguir ambos. Nada en mi vida profesional, ni en lo que he encontrado en la ciencia y en la religión, me ha inducido jamás a cambiar de opinión. Es decir, el sacerdote que introduce la teoría del Big Bang te dice que él nunca ha tenido problema entre su avance científico y la fe. Y él era un gran científico. Él ha estado en conferencias con Einstein, ha tenido discusiones con el propio Einstein. Y la anécdota de Georges Lemaitre con Einstein es muy interesante.
Inicialmente, Einstein no quería saber nada sobre las tesis de Lemaitre sobre que el universo surgió a partir de un átomo primordial y que después se expandió todo. Y yo les invito a que investiguen en libros, en internet, cuál era la razón por la cual Einstein no quería escuchar a Lemaitre. Muy sencilla, porque Einstein decía que eso le sonaba a creación y que eso daba lugar a cuestiones religiosas. Es decir, Einstein no estaba desdeñando la teoría de Lemaitre por razones científicas. No le estaba diciendo, es que no cuadra con tal experimento, o es que tal observación contradice tu hipótesis. No, lo que le está diciendo es, incluso decía que las matemáticas de Lemaitre eran correctas, pero decía que de todas maneras, como esto puede llevar a cuestión religiosa, entonces no lo escuchaba mucho, ¿no? Y fíjense, ¿no? O sea, ¿qué tanto se promociona el caso Galileo? De cómo la iglesia se opuso a la idea de Galileo, y no se hablan de todas las matizaciones que yo he hecho, pero ¿quién te va a contar el caso de Lemaitre? Que tenía una teoría científica muy consolidada y que se lo estaba dejando de lado por razones no científicas, sino de prejuicios filosóficos o teológicos. Es decir, no, es que eso recuerda a creación. Y ustedes miran, tal vez alguien que haya leído más sobre Einstein, oye, pero ¿por qué Einstein desdeñaba esto si Einstein creía en Dios? Pregunta, ¿Einstein creía en Dios? Respuesta sí. Pregunta 2, ¿Einstein creía en un Dios personal? Respuesta no. Einstein, aunque a veces se creía Dios también, porque jugaba con los dados, pero esa es otra historia. Einstein creía en Dios, pero no en un Dios personal. El punto es que el Big Bang nos da indicios filosóficos de un Dios personal. ¿Por qué? Porque si Dios es un ser impersonal, el universo hubiera surgido necesariamente como una emanación de Dios, no por acto libre. Entonces, lo más probable es que si existe un Dios impersonal, el universo tendría que ser eterno, haber existido siempre. Porque no habría una voluntad inteligente que diga, bueno, desde este punto se va a iniciar todo el universo, ¿no? Demostración de eso, la mitología hindú o la religión hindú. Los hindús sostienen que el universo es eterno y que tiene infinitos ciclos de muerte y nacimiento, y ellos creen en un tipo de Dios impersonal, ¿no? Entonces, la idea de universo con inicio absoluto podía llevar a un Dios personal, y eso como que no le cuadraba a Einstein. No obstante, Lemaitre insistió en sus argumentos y finalmente, con fuerza y evidencia y argumentación racional, logró hacerse muy reputado en la comunidad científica, pero estuvo por buenos años relegado. ¿Y el relegado por qué? Por ser sacerdote. Esos son prejuicios de la comunidad científica contra un hombre que está haciendo ciencia. Pero claro, solo te van a contar el caso Galileo, jamás te contarán cómo Lemaitre fue discriminado por varios años solo porque él era un sacerdote o porque sus ideas podían tener implicancias religiosas, ¿no? Hoy en día la teoría de Lemaitre, pues como digo, es el modelo estándar de física. ¿Contradice el Big Bang la existencia de Dios? Creo que no. John Barrow y Frank Tipler, dos cosmólogos, dicen, con esta singularidad, es decir, el punto inicial del Big Bang, con esta singularidad, el espacio y el tiempo vinieron a la existencia. Literalmente nada existía antes de dicha singularidad. Por lo tanto, si el universo se originó en tal singularidad, tenemos verdaderamente una creación ex nihilo, es decir, de la nada. Es decir, si el modelo del Big Bang es cierto, de acuerdo a lo que los científicos han ido descubriendo, el inicio del universo sería también el inicio del tiempo y el espacio y toda la materia y energía mismos. Eso se corresponde perfectamente con la noción de creación, un inicio absoluto de todas las cosas materiales a partir de físicamente nada, ¿no? Metafísicamente tendría que haber algo, porque de la nada nada sale. Entonces, si no puede haber algo físico, tendría que haber algo metafísico. Y eso se corresponde con la idea de Dios. Ustedes me dirán, no, pero es que Lemaitre era creyente, o estos son citas de creyentes. Ya, vamos a hacer una cita de un ateo, de Stephen Hawking, ¿no? Stephen Hawking es ateo. Stephen Hawking dice en su libro La historia del tiempo, capítulo 8, a mucha gente no le gustó la idea de que el tiempo haya tenido un principio, probablemente porque sonaba intervención divina. Por ello, hubo un buen número de intentos para evitar la conclusión de que había habido un Big Bang. El mismo Stephen Hawking está reconociendo que el Big Bang suena a creación divina. Puede ser que él no esté de acuerdo, y de hecho él mismo planteó un modelo que se llama modelo cuántico del universo, donde plantea que el universo es limitado, o sea que no es eterno, no es infinito, que es limitado, pero no tiene inicio. Y eso lo logra con una introducción artificial de números imaginarios. Ahora, no es materia esta conferencia comentar el modelo Hawking, tal vez podría armar otra conferencia y agarrar y analizar detalladamente
todo el modelo Hawking, tanto en su libro Historia del Tiempo como en su libro El Gran Diseño. Lo único que quiero sustentar para esta conferencia es que Hawking acepta que el modelo del Big Bang, o sea, como que suena a creación divina. Así que cuando alguien te diga, no, es que si el Big Bang es cierto, entonces Dios no existe, o Dios no creó el universo, o sea, ríete en su cara, hay argumentos para que le muestres que las dos hipótesis son perfectamente consistentes, ¿no? Y de todas maneras, el argumento para la existencia de Dios, al menos el argumento cosmológico, no depende del Big Bang. Otro modelo del universo podría ser cierto, e incluso más allá de la ciencia existen argumentos filosóficos para demostrar que el conjunto de cosas materiales y su devenir tuvieron un principio absoluto. Vamos al tercer y último caso, tal vez uno de los más interesantes o el más esperado, la teoría de la evolución. Con eso sí te van a chancar, por ejemplo, si vas a la academia universitaria, así sí, que la evolución, entonces la fe está equivocada, ¿no? Y todos venimos del mono, nada que Adán y Eva, y que Dios no te creó, sino que surgiste el mono, ¿no? Nuevamente, no es objeto de mi conferencia cuestionar la teoría de la evolución. Aquí lo que voy a hacer metodológicamente es asumir que la teoría de la evolución es cierta. Y aún así mostrarles que no hay contradicción con la fe. Ojo, la cuestión de la teoría de la evolución no es una cuestión de fe, es una cuestión de ciencia, de la estructura de cómo devienen los seres biológicamente. Yo estoy abierto a la evidencia científica. En particular, de acuerdo a las evidencias científicas actuales, me parece que la teoría de la evolución es la mejor teoría. Pero todavía tiene bastantes huecos y, ojo, la versión que dio Darwin es insuficiente. Hoy en día tenemos versiones mucho más complejas de la teoría de la evolución, como la teoría de la evolución general condicionada de la vida. Eso es muchísimo más que lo que plantea Darwin. Y la teoría de la evolución da perfecto espacio también para la existencia de Dios y una inteligencia ordenadora, pero de modo dinámico, no estático. Bien, podría plantearse pues a un nivel filosófico que hay una contradicción pues entre teísmo y teoría de la evolución. De hecho, en el año 2013 yo tuve un debate contra el Magister Luis Arbaiza, de la representante de la Asociación Peruana de Ateos en San Marcos, y él es biólogo, y una de las cosas con las que presionaba en el debate es con que había una contradicción entre teoría de la evolución y existencia de Dios. Yo creo que no. Específicamente, en mi libro Dios existe, digo lo siguiente. El título completo, Dios existe, en pregunta, el libro que todo creyente deberá y todo ateo temerá leer. Página 147. Antes de empezar con nuestro análisis de los argumentos de Dawkins es un pensador ateo, es necesario hacer una importante aclaración, que la teoría de la evolución no compromete en nada la veracidad del teísmo, es decir, la posición filosófica de que Dios existe. En efecto, como bien explica Francisco Ayala, creación y evolución no se contraponen. El concepto científico de evolución no niega la noción metafísica y teológica de creación y viceversa. Es más, es perfectamente posible hablar de una creación evolutiva o de una evolución creativa, como es que hace el filósofo Henry Bergson, que es un filósofo católico, sin caer en ninguna contradicción. Este es el enunciado. A lo largo de esa parte de mi libro, cuando resuelvo la cuestión del evolucionismo, detallo más. Ahora, vamos a ver qué es lo que ha dicho el magisterio de la Iglesia, o sea, las definiciones oficiales de la Iglesia sobre la teoría de la evolución. Cito al Papa Pío XII. El magisterio de la Iglesia no prohíbe el que, según el estado actual de las ciencias y la teología, en las investigaciones y disputas entre los hombres más competentes de ambos campos, sea objeto de estudio la doctrina del evolucionismo, en cuanto busque el origen del cuerpo humano en una materia viva preexistente. Pero la fe católica manda defender que las almas son creadas inmediatamente por Dios. Entonces, lo que está diciendo el Papa básicamente es que zapatero a sus zapatos, o sea, la ciencia se ocupa de lo físico. Entonces, yo no tengo problema con que la teoría de la evolución me explique a nivel físico cómo devienen los seres. Donde sí tengo problemas es cuando la teoría de la evolución quiere ser metafísica y pretender que explica toda la realidad del hombre y pretender que también explica nuestra espiritualidad y todo eso. No, la espiritualidad ya es explicada a un nivel metafísico y esto es un plano filosófico. Esto ya no se explica en términos de relaciones biológicos, químicas, físicas, ¿no? Entonces, también hay que distinguir lo que es teoría de la evolución del evolucionismo. La teoría de la evolución es una teoría científica que se circunscribe a su marco de referencia. El evolucionismo más bien es una ideología filosófica que dice que absolutamente toda la realidad humana y toda la realidad que conocemos se debe a la evolución. Al menos en nuestro espíritu no se debería a la evolución desde una visión teísta y en específico cristiano-católica, ¿no? Entonces no hay mayor problema con aceptar la teoría de la evolución. Pero alguien me objetará, no Dante, te equivocas, sí hay problema, porque el libro de Génesis dice que hubo 6 días de creación y en cambio la teoría de la evolución habla de miles de años.
Siguiente diapositiva. Hay algunos ateos que dicen que hay creyentes que hemos hecho interpretaciones no literales del Génesis para protegernos de que nuestra fe sea refutada por los descubrimientos de Darwin. Pues bien, San Agustín de Hipona, uno de los más grandes intelectuales de toda la iglesia a lo largo de la historia, ya en el siglo IV, es decir, más de 1000 años antes de que Darwin publique su libro sobre la teoría de la evolución, había planteado una visión del Génesis que no contradecía la teoría de la evolución. Cita textual del libro de San Agustín, de Génesis ad Litera. El hecho de que ahora vemos seres que se mueven a lo largo de intervalos de tiempo para desarrollar lo que corresponde a la naturaleza de cada uno, viene de aquellas potencias implantadas que Dios, por así decirlo, esparció como semillas al momento de la creación. Cuando Él habló y ellos fueron hechos. Él mandó y ellos fueron creados. Fíjense lo que dice San Agustín. En primer lugar nos habla de un intervalo de tiempo. No nos dice que en un momento o que en poquitos días, nos habla de diferentes intervalos de tiempo, ¿no? Nos dice también de que lo que Dios implantó, más que crear a todos los seres exactamente tal como lo vemos ahorita, fue principalmente semillas. Dice que Dios esparció semillas al momento de la creación. Es decir, el principio de vida para que vaya tomando sus diversas formas. Las diversas formas podrían ser explicadas por la teoría de la evolución. Entonces San Agustín aceptaba la idea de que los días del Génesis podrían ser interpretados como periodos de tiempo mucho más largos, ¿no? De hecho hay a personas que me envían consultas al inbox y hay que me decían, no Dante, es que los días del Génesis tienen que ser tomados literalmente porque dice que fue cada día dice una mañana y una tarde. Pues bien, si tú vas a los textos, lo que dice es una tarde y una mañana. Qué curioso, el orden inverso. Entonces eso da indicios de que se trata de una figura literaria día. Día no tiene por qué ser tomado necesariamente en términos de 24 horas. ¿Cómo medimos nuestro día de 24 horas? En función del movimiento del Sol, ¿correcto? O de la Tierra alrededor del Sol, ya, como quieran verlo. Obviamente estoy hablando de modo coloquial. Pues bien, el Sol no fue creado el primer día. Entonces no tiene por qué circunscribir a un día de 24 horas cuando ni siquiera existe la contextualización en la propia Biblia. Es más, cuando se habla de la creación de las plantas, se dice que las plantas dieron semillas y dieron fruto y todo eso. ¿Qué planta hay? Porque ahí Dios está creando lo natural, no está que está haciendo un milagro dentro de ahí, no, está creando toda la naturaleza. ¿Qué planta hay dentro de la naturaleza? O sea, que así agarren y den semillas y fruto en un solo día, o sea, que de la semilla sale la planta y da su fruto en un solo día. Pero eso dice el libro de Génesis. Entonces esto nos puede llevar a la idea de que, circunscribiéndonos al texto mismo, podría ser un periodo mayor de un día. Es más, la palabra para día es la palabra yom. Y la palabra yom tiene diversos significados en la Biblia. En el Antiguo Testamento a veces se circunscribe a días de 24 horas, en otras ocasiones significa periodos amplios de tiempo, o agrupaciones de días, o cosas así. Es más, en la carta del apóstol Pedro, el apóstol dice que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años para un día, como un día. Y esto no es una equivalencia aritmética, lo que quiere dar a entender Pedro es que desde la perspectiva de Dios, o sea, las brechas de tiempo que nosotros vemos pueden ser tomadas de modo más amplio o más pequeño, ¿no? O sea, y ojo, el hombre cuando llega a la creación, al final, entonces acá no lo relevante no es la perspectiva del hombre, sino la perspectiva de Dios, y de esa perspectiva puede tomar más tiempo. Entonces, sin violentar el texto de Génesis mismo, podemos plantear un esquema perfectamente compatible con los conocimientos científicos que tenemos. Finalmente les voy a citar a alguien muy curioso, ¿no?, que lo he traído a esta conferencia, Charles Darwin, quien planteó la teoría de la evolución. Darwin dice lo siguiente, cita textual de su libro: hay grandeza en esta concepción de que la vida, con sus diferentes facultades, fue originariamente alentada por el Creador en unas pocas formas o en una sola. Charles Darwin, El origen de las especies, sexta edición, Londres, 1872, capítulo 15. Ustedes pueden verificar esta cita en internet, pero verifiquen también que sea la sexta edición, pero es del original del que se publicó en Londres. O sea, creo que es la última edición que se publicó con Darwin en vida, poco después de su fallecimiento, pero bueno, ahí está la edición. Esto es interesante, el mismo Darwin te está mencionando al creador dentro de su teoría de la evolución, en ya los capítulos finales. Es decir, Darwin no hallaba contradicción, decía que es perfectamente factible que a partir de una poca forma de vida que Dios haya creado, él mismo haya puesto el mecanismo para que se vayan expandiendo. Entonces ahí viene la pertinencia de lo que hablaba de mi libro, la posibilidad de evolución creativa o creación evolutiva. No son nociones que se excluyan necesariamente. Entonces, incluso si la teoría de la evolución es 100% cierta, no afecta en nada a la fe. Ojo, que estamos hablando de la teoría de la evolución científica, no de ideologías filosóficas como el evolucionismo, que pretenden que todo el ser humano es material y cosas así. Eso es otra cosa, y la ciencia no puede probar eso.
En resumen, pues, hemos visto el caso Galileo, la teoría del Big Bang y la teoría de evolución, en los que se dice pues, que hay una insalvable contradicción entre ciencia y fe y un gran problema, y acabo de mostrar, creo que de modo razonable, que no es así. Así que debemos estar atentos a informarnos para saber defender nuestra fe en vez de terminar nosotros asumiendo los mismos prejuicios que nos vende un mundo anticristiano y no creyente, ¿no? De esto iniciamos la masacre. Tú has mostrado cómo efectivamente hay errores o mentiras, más que errores, mentiras históricas. ¿Has investigado el origen de esas mentiras? ¿Por qué esas mentiras se han hecho tan generalizadas? Por ejemplo, hay una anécdota muy conocida de que la Inquisición condenó a Galileo y Galileo entonces le obligaron a declarar que la Tierra no se movía, ¿no? Y que Galileo se estaba yendo y como que a regañadiente y bajito dijo que por si mueve, ¿no? O sea, pero se mueve, ¿no? O sea, como que hasta el último así se puso en lo suyo, ¿no? Y muchos profesores de universidad incluso te van a contar esa anécdota como verídica. Ya, no es verídica. La inventó un periodista alrededor de 100 o más años después de los eventos históricos, pero es una anécdota muy conocida. Hay muchísima propaganda en contra de la Iglesia. Pocas instituciones en el mundo hay tan atacadas como la Iglesia Católica. O sea, digamos que a la Iglesia Católica le cae de todo y hay muchos intereses en atacar a la Iglesia Católica, ¿no? Intereses ideológicos, intereses religiosos, intereses económicos, intereses políticos, etcétera, ¿no? Por ejemplo, los musulmanes, cuando hablan del cristianismo de Occidente, nos ven a todos los cristianos como un solo bloque y dicen que el que es la cabeza de todos esos cristianos es el Papa y que el Papa está aliado con el presidente de los Estados Unidos y que ellos forman como una especie de eje del mal, ¿no? O sea, tienen este tipo de visión y entonces cuando atacan al cristianismo, a quien atacan en concreto es la Iglesia Católica, Vaticano, etcétera, ¿no? Eso para el caso del Islam. Luego, dentro de las mismas sociedades occidentales, cuando se hacen protestas contra el cristianismo o creencias o ideologías cristianas, por ejemplo, en este tema del aborto, hace poco ha habido la marcha por la vida. Ahora, los manifestantes o los activistas pro aborto, es normal que vayan, el que sea evangélico me perdone, pero estos son los hechos. Es normal que vayan a pararse a iglesias evangélicas y hacer actos obscenos o tirarles piedras o cosas así. Puede darse, no digo que no se dé que en alguna tal o cual iglesia evangélica haya pasado, pero quien sistemáticamente más recibe que vienen manifestantes a tirar cosas, a insultar y todo eso es, o sea, la Iglesia Católica, sobre todo se van a la catedral y cosas así, o sea, digamos que en gran parte somos los que recibimos más golpes, ¿no? Ahora, el origen histórico de estas mentiras. El origen histórico tiene que ver más que nada con el iluminismo del siglo XVIII. En el siglo XVIII vino una ideología en Europa llamada racionalismo, que propugnaron los filósofos franceses del siglo de las luces. ¿Y saben por qué le llamaban el siglo de las luces? Ellos mismos inventaron ese nombre, para decir que ellos, gracias a la razón, iluminaban el mundo, que ese era el siglo de las luces, y que todo lo anterior era sombras, y que toda la Edad Media era una época oscura y todo eso. Entonces, se vendió mucha propaganda de que todo lo que había hecho la Iglesia, toda la influencia de la Iglesia era pura oscuridad, ¿no? Ahí se nos olvida, por supuesto, de que la Iglesia Católica fundó los primeros hospitales, las universidades, orfanatos, que fue la que conservó un montón de libros que los bárbaros hubieran saqueado de otro modo luego de la caída de Roma, que fue la que reconstruyó económicamente en la Edad Media luego también de la caída de Roma, que se trabajaron las tierras, que puso un montón de derechos también. Por ejemplo, un siervo feudal tenía muchísimo más derechos que un esclavo en la época de Roma. Eso también fue una influencia de la Iglesia, ¿no? Luego, la mujer era vista básicamente como un objeto, como una especie de propiedad, ¿no? En la Edad Media se tenía una visión, digamos, más elevada de la mujer. No te digo que va a cubrir todas las expectativas de las feministas que protestan en el siglo XX, pero digamos que en la Edad Media hubo un muy significativo avance en la situación y visión social de la mujer respecto de lo que había en la Edad Antigua, ¿no? Y también precursores de los derechos humanos y todo eso, o sea, de eso no se habla, ¿no? Tampoco se habla de las catedrales góticas, y de la literatura, y de los avances en filosofía y teología. O sea, hay muchas cosas muy ricas en la Edad Media, pero dicen, no, la época oscura y nosotros somos el siglo de las luces, ¿no? Entonces, en ese contexto, estos filósofos comenzaron a reescribir la historia. Eso fue clave. Y si ustedes revisan su libro de colegio cuarto secundaria, les contarán que en el siglo de las luces se dio un proyecto de escribir una gran enciclopedia,
con Diderot y de D'Alembert, que eran dos pensadores racionalistas franceses. Y el enfoque de esta enciclopedia para contar la historia de la humanidad era dejar mal parada a la Iglesia. Cualquier aspecto oscuro de la Iglesia enfatizarlo mucho y los aspectos buenos ocultarlo, y lo que se iba a alabar era la ciencia y la razón y la modernidad. Quiero contarles un pequeño dato histórico. Cuando se les habla de intolerancia, la institución que viene a la mente es la Inquisición, ¿correcto? Acá, o sea, hablan de intolerancia, para poner ejemplos de intolerancia, la Inquisición. La Inquisición española, que sería como la más sanguinaria de todas las Inquisiciones, duró como más o menos 5 siglos o más. ¿Saben cuántos ejecutados tuvo? En ciertos profesores en universidades, o sea, catedráticos que deberían informarse, tener que decir que la Inquisición mató miles o millones, cientos de miles o millones de personas. La Inquisición española, que fue la más dura, durante sus 5 siglos de existencia, habrán sido entre 2000 a 2500. Estos datos los pueden verificar en fuentes no católicas. ¿Ya? Y estamos hablando de 5 siglos, en una época y sociedades donde la pena de muerte era algo común. O sea, no es que la Inquisición estuviera haciendo algo que no sucedía en las demás sociedades, era algo común, y divide 2000 entre 500 años, ¿no? ¿Cuántos ejecutados por año sería? 4 ejecutados por año más o menos en promedio. Compara eso con las sociedades actuales, como por ejemplo Estados Unidos, en los estados que tienen pena de muerte, por ejemplo, ¿no? Ahora, pero ese no es el contraste que yo quiero poner. Yo quiero poner el contraste siguiente. Cuando hablamos de tolerancia, de libertad de expresión, libertad de discurso, libertad de pensamiento, ¿cuál es la institución histórica que viene en la mente del momento histórico? La Revolución Francesa. En la Revolución Francesa se guillotinaron alrededor de 6.000 personas para preservar ese nuevo orden que ellos habían instaurado. Y la Revolución Francesa, este guillotinamiento de 2.000 personas fue en un periodo como de una década. Es decir, la Revolución Francesa, que predicaba la tolerancia, en una década mató muchísima más gente y por razones mucho más arbitrarias. No le seguían juicios tan detallados como la Inquisición, que tenía más procedimiento y todo eso. Mató más gente en 10 años que lo que la Inquisición española hizo en alrededor de 5 siglos. Pero nos venden la propaganda de que, no, la Iglesia son los intolerantes, y la Revolución Francesa, nos trajo la tolerancia y todo eso. Bueno, la historia es muy distinta si nos ponemos a investigar. Entonces, mucha propaganda negativa sobre esto de la Iglesia, el caso Galileo vino de ahí. Y otros periodistas que crearon historias falsas. Y la última fuente de la propaganda sobre el caso Galileo es Bertolt Brecht. Bertolt Brecht es un literato marxista, ¿no? Que siempre lo sacan diciendo frases muy bonitas en los memes de Facebook, ¿no? O tú escribes cualquier frase y pones Bertolt Brecht abajo y ya suena sabio, ¿no? Bueno, Bertolt Brecht escribió una novela que se trataba sobre Galileo, y en la novela ponía a los cardenales como esencialmente estúpidos y cerrados, y a Galileo como un hombre especialmente sensible y elevado. Ahora, no es materia de mi conferencia ponerme a difamar o hablar cosas cochambrosas sin difamar incluso la vida de Galileo. Simplemente les voy a invitar a que investiguen cómo era la vida personal de Galileo. O sea, tampoco era un angelito. Ya necesitaba al menos cosas de sus escritos en este debate. O sea, él llamaba abiertamente imbéciles o gente que no merecen ser llamados hombres a los que discrepaban de su idea. Y también mostré que en base a los conocimientos científicos de la época de Galileo, él no había dado pruebas suficientes, y la otra hipótesis todavía era más fuerte en términos científicos. De ahí que Thomas Kuhn, que no es ningún ferviente católico, reconozca que San Roberto Bellarmino, al menos en esa época, en el contexto de esa época, manejaba mejor el contexto del método científico que Galileo. Entonces, la novela de Bertolt Brecht, donde se sazona mucho la historia de Galileo, también es otra gran fuente de propaganda. Y bueno, hay una fuente adicional de propaganda, la de toda la gente que se cree lo que dicen estas 3 fuentes en conjunto y simplemente lo repite como papagayos. Y muchas veces pueden ser profesores de sociología o historia que tienen doctorados, ¿no? Y uno les cree. Bien, no es verdad. Respecto a la teoría de Charles Darwin, había entendido yo que había una etapa que se denomina el eslabón perdido. No sé qué podría decir sobre eso. ¿Y qué compatibilidad o incompatibilidad habría con la teoría creacionista? Esa sería la primera pregunta. La segunda pregunta es, con respecto a Galileo Galileo, a mí el mito me llegó a través de la universidad o conversando quizás en la parroquia, era que Galileo Galileo no le pasó nada. Bueno, hoy día ahora lo tengo un poco más claro, porque se retractó. O sea, yo de acuerdo con que fue a vivir en una mansión, no le hicieron nada, vivió en arresto domiciliario, pero no sé qué podrías decir sobre eso. O sea, estar de acuerdo en que no le pasó nada porque justamente se retractó. O
sea, el mito me llegó, no que lo quemaron vivo, eso no, a mí no me llegó ese mito, pero sí me llegó el mito en que no le pasó nada justamente porque se retractó. Ok, Gracias. Gracias por las ampliaciones interesantes. Bien, primero el eslabón perdido, ¿no? Planteemos en específico la evolución del hombre. Se dice pues que hay distintas especies de homínidos. El Homo australopithecus, el Homo habilis, el Homo erectus, el hombre de Java, el neandertal, el Homo sapiens sapiens, etc., ¿no? Entonces, para que toda esa cadena funcione, hay que tener evidencia fósil, evidencia de huesos. El punto es que no se tiene la evidencia completa. Como que hay un punto que no falta en la transición, eso del homínido a propiamente el hombre. Y ese es el eslabón perdido. Ahora, quiero precisar que el problema del eslabón perdido es un problema científico. Es un problema de evidencia científica y arqueológica, punto. ¿Cuál es el punto de fe? El punto de fe simplemente, al menos de modo coherente con lo que expresó el Papa Pío XII que yo citaba, era plantear que lo que Dios creó del hombre es su espíritu. En ese sentido, la materia de nuestro cuerpo podría haber surgido por un proceso más complejo de evolución. Hay quien puede... por ahí yo leí que en realidad no sería cierto esto de la creación de Dios, que Dios creó al hombre, su espíritu, porque ya en los neandertales se hallaban características humanas, distintivas de pensamiento, cosas así, ya más complejo, más abstracto, e incluso cuestiones espirituales, y que por lo tanto nosotros los católicos, los cristianos estaríamos equivocados, porque si fuera cierto lo que dice la Biblia, del Homo sapiens estaría la cosa, ¿no? Recién. Falso. No hay ninguna razón por la cual tengamos que decir que es en el Homo sapiens que Dios puso el espíritu, porque es una cuestión biológica, pero acá física, acá estamos hablando de una cuestión metafísica, en qué momento surge el espíritu. Es más, si yo tuviera que lanzar mi hipótesis, solo hipótesis, yo me arriesgaría a decir que el espíritu hubiera surgido no en el Homo sapiens sapiens, sino en el neandertal. ¿Por qué? Porque se ha encontrado que los hombres de neandertal ya enterraban a sus muertos, lo cual ya implica una visión de lo trascendente, que tenían ciertos ritos religiosos básicos. Eso ya implica espiritualidad. Entonces yo no tengo por qué estar amarrado a la tesis de que el espíritu va a surgir en el Homo sapiens sapiens o algo así, ¿no? Entonces, el eslabón perdido sí es un hueco. Incluso puede ser que el enfoque evolucionista sea equivocado. O sea, ahí tiene un hueco, y es un hueco que llenar. No obstante, la teoría de la evolución explica muchísimas otras cosas, y si se tuviera que descartar cualquier teoría solo por un pequeño hueco, no nos quedaría nada. O sea, todas las teorías científicas prácticamente tienen algún problemita. Así. El punto es que tienen que explicar más, pero si surge una teoría mejor, que explique todo lo que explica la teoría de la evolución, y además explique ese hueco, asumiendo que el hueco del eslabón perdido se mantenga, esa teoría científica debería ser la teoría estándar nueva que manejemos, ¿no? Mientras no surja eso, la más razonable ahorita es la teoría de la evolución que tenemos, que como mostré, no hay mayor contradicción con la fe. Ojo, la Iglesia Católica no ha aprobado la teoría de la evolución, no es materia de la Iglesia decir que la teoría sea cierta. Lo que dice en específico, la cita del Papa, es que no se prohíbe, es decir, no la ha condenado, es decir, dice que no tiene problema con que sea cierta, pero no es materia de la Iglesia decir que sea cierta, no, eso es materia de ciencia, ¿no? ¿Qué contradicción hay entre la evolución y el creacionismo? Vamos a distinguir la noción de creación del creacionismo. La noción de creación es decir que Dios creó el universo de la nada, que el orden del universo y de las cosas viene dado por Dios, etc., ¿no? Una visión metafísica. El creacionismo es una visión que se manejó sobre todo por ciertas iglesias protestantes a partir del siglo XIX en los Estados Unidos, iglesias fundamentalistas, que decía que el universo se creó específicamente en 6 días de 24 horas, ¿no? Que la Tierra es muy joven, o sea que el planeta Tierra no tendría más de 6.000 años o algo por ahí, ¿no? Y por supuesto la evidencia científica está en contra del creacionismo. Sí, o sea, si hay iglesias protestantes que sostienen un creacionismo de que la Tierra no tiene más de 1000 años o que la cosa se creó exactamente en 6 días cronológicos, sí hay bastante evidencia científica en contra, ¿no? Conozco también las argumentaciones científicas que ellos hacen para sopesar o sea, se pueden refutar, muchas veces son manipulaciones. Les cuento solo un ejemplo. Hay un científico cristiano en internet, tiene su video en YouTube, que explica la progresión de los seres humanos, y parte de hace 6.000 años, o sea, toma una interpretación literalista de la Biblia y dice, hace 6.000 años estaban Adán y Eva, una pareja de 2, y después comienza a hacer las multiplicaciones geométricas de la población, y llega hasta el siglo XX con más o menos la población actual. Entonces dice, eso comprueba que la Tierra no tiene más de 6.000 años porque se siguió exactamente esta progresión, ¿no?
Y sí, suena muy razonable, pero vamos a los datos, es una cuestión de ciencia. Si tú vas a los datos de cómo evolucionó la cantidad de población en el mundo, no ha sido una progresión geométrica, o sea, sencilla, así que de aquí surgió esto y esto y esto, y se amplía como una especie de cono. Sino si tú ves, más bien progresa así, un poquito, y de repente, ¡pum!, da un subidón. Y ese subidón se debe a la industrialización. Por ejemplo, el solo hecho de que haya sistemas de alcantarillados ya hace que mucha gente no muera por cuestiones de enfermedades. En la Edad Media, incluso en la Edad Moderna, el promedio de vida era muy bajo, bastante gente moría. O muchos bebitos, o sea, tenían una familia de 7 hijos, morían 3, por ejemplo, ¿no? Entonces por eso la población no crecía mucho. El desarrollo de la técnica y de la ciencia y todo eso, y de los sistemas urbanos, hizo que hubiera también una explosión poblacional. Entonces no se seguía el esquema que él planteaba, ¿no? Por poner solo un ejemplo, se ponen otros ejemplos. Existen estructuras físicas en las que si se analiza científicamente se ve que tienen más de 6.000 años. Con eso basta para refutar cualquier tesis que se base en que el planeta Tierra tiene 6.000 años. Entonces, sí hay contradicción entre teoría de la evolución y creacionismo. Entre evidencia científica y creacionismo sí hay contradicción. Pero no hay contradicción entre teoría de la evolución y creación. El creacionismo es una interpretación excesivamente literalista del libro de Génesis. Y está mal hacer interpretaciones excesivamente literalistas cuando los libros mismos te dan evidencias de elementos alegóricos, como sucede en el caso de Génesis para estos capítulos en concreto. Como por ejemplo cuando dice una tarde y una mañana en vez de decir mañana y tarde, ¿no? O la palabra yom, que dije que podía significar más tiempos, o decir que en un solo día las plantas sacaron semillas y dieron fruto y todo eso. Entonces, existe también contradicción entre la idea de creación y el evolucionismo. Es decir, la ideología atea, no ciencia, sino ideología atea, que dice que todo el hombre es solo materia. Eso sí te contradice la fe cristiano-católica, lo contradice, ¿no? Pero de lo que tenemos establecido en ciencia, como teoría de la evolución y no evolucionismo, y de lo que sí tiene establecido en fe como creación y no creacionismo, no hay contradicción. Ahí no hay problema. Y al menos para el caso de iglesias protestantes no fundamentalistas o el catolicismo que tiene en su magisterio, nadie tiene por qué estar vinculado a un creacionismo de 6 días de 24 horas. Luego, se dice, si a Galileo no le pasó nada es porque se retractó. Hay una forma fácil de responder a esa acusación. Galileo tuvo 2 juicios, no solo uno, se tuvo que presentar 2 veces ante la Inquisición. En la primera se lo condenó. Y expliqué que la condena fue recontra suave y todo eso, ¿no? En la segunda, pero Galileo no cumplió los términos de la condena, porque se le había dicho que no siga difundiendo su idea como verdad absoluta, que si quería hacerlo podía hacer ya como hipótesis, y siempre y cuando nombre las teorías alternativas, ¿no? Pero Galileo insistió en lo mismo y escribió ese libro donde ponía a Simplicio como el que sostenía la tesis geocéntrica de que la Tierra está en el centro. O sea, Galileo incumplió con lo que se le sentenció en lo primero. Entonces, si hubiera sido cierto que se lo hubiera quemado nomás porque se retractó, se salvó de que lo quemen o algo así, ya a la segunda dijeron, desobedeciste, ya a la hoguera, ¿no? Pero no, a la segunda también el juicio fue muy sencillo y Galileo tuvo una buena muerte, como buen católico se confesó ante uno de sus amigos que era sacerdote, obispo, me parece que obispo. Y listo, ¿no? Incluso tenía amigos cardenales que lo impulsaban en su trabajo científico y todo ese tema. Esos son datos históricos, ¿no? En resumen, como Galileo tuvo 2 juicios, incumplió los términos de la condena del primero, en el segundo lo que correspondía era que digan, incumpliste, te matamos, ¿no? No se planteó eso, ¿no? Entonces no es que simplemente se salvó porque se retractó, ¿no? Estos hechos es una refutación de esa idea. Gracias. ¿Otra consulta? Julio, Sí. A mí me gustaría que distinguiera exactamente quién era la Inquisición española en los siglos. No era una institución eclesiástica, era una institución civil. Habría que aclarar esto. Perfecto, muy bien. No dije algo contrario, pero también es cierto que no explicité ese asunto y es buena ocasión para explicitarlo. Lo que hacía la Iglesia en la Inquisición era la labor de juzgar, es decir, de analizar el contenido de los casos. Y lo que terminaba era si alguien era culpable o inocente. Simplemente eso. Porque la materia de la Inquisición era lo de la fe y determinar herejías y cosas así. Y en esos tiempos, como eran sociedades mayoritariamente católicas y muy enraizadas en lo religioso, para la misma estabilidad social, requerían eso y el mismo poder civil apoyaba este asunto. Eran otras épocas históricas.
De todas maneras, la Inquisición no es materia de mi conferencia, podría dar otra conferencia integral sobre la Inquisición. Pero lo que sí podemos dejar en claro es que el aspecto de ejecución, por ejemplo, de determinar las penas, era materia civil. O sea, no era que la iglesia dijera, te condenamos a que te mueras y que te quemen, y ya, no, la iglesia lo que establecía era la culpabilidad o no. Las penas eran establecidas y ejecutadas por el poder civil, o sea, el poder secular, no eclesiástico. Claro que te van a andar vendiendo la idea de que había muchos monjes que se divertían sacrificando gente y todo eso, ¿no? Y que su diversión de la semana pues era matar gente, ¿no? Incluso su diversión de la semana, como si se hubiera matado a alguien cada semana, en cada país donde hubiera una inquisición. Nada que ver. No, esto era ejecutado por la instancia civil. Otra cosa muy interesante es esta. En Inglaterra que era mayoritariamente protestante en la Edad Moderna, en la época de Isabel I y todo eso, los juicios eran muy duros. Esto lo decía una catedrática española de historia. Ella explicaba que allá en Inglaterra, en los juicios, el verdugo te agarraba y te podía llevar a su casa a hacerte lo que le diera la gana, ¿no? En cambio, con la Inquisición española sí había muchos procedimientos de derecho que había que cumplir un montón de pasos. O sea, no era un asunto tan sencillo como, ya me caes mal, te sentencio y que te maten. No, o sea, esa es una simplificación histórica. Ojo, y quiero también claro eso, no estoy diciendo que todo lo que haya hecho la Inquisición está bien, no estoy diciendo eso. Por otra parte, no tiene tampoco por qué afectar a la fe católica, porque no, al menos dentro del catolicismo lo que se plantea como inerrante o indefectible sería la definición doctrinaria sobre materia de fe y moral. No hay ningún dogma que diga que todos se van a portar bien, o que nunca van a cometer errores históricos, o errores en materia política, o económica, o militar, etc. Ahí, como seres humanos, somos falibles. Es más, lean sobre la iglesia que aparecía en el Nuevo Testamento, lean las cosas que decía Pablo a la comunidad de Gálatas, a los Corintios, y no eran angelitos, no eran angelitos. Pablo dijo cosas muy duras sobre lo de la comunidad de Corinto. Lean de nuevo la carta de Pablo a los Corintios. ¿Acaso eran de puros angelitos que todos se portaban bien? Pero yo en ningún momento veo que Pablo haya escrito, ya como ustedes se portan mal, entonces yo me cambio de iglesia y creo mi propia iglesia, pues. No, lo que hacía Pablo era reconocer que en la iglesia donde estaba había también dentro gente que no necesariamente van a ser angelitos y luchaba dentro de eso, no es que se creaba su propia iglesia, ¿no? Pero bueno, sí hay ese aspecto, ¿no? También hubo una Inquisición protestante, pero ya si les cuento la historia de la Inquisición protestante, ya termino convirtiendo esto en una conferencia sobre la Inquisición, cosa que no es. Dejo en claro que creo que hubo una equivocación histórica de la Iglesia en esto en ciertos métodos que aplicó la Inquisición, en ciertas cosas. Eso no debe significar ningún problema para la fe, porque no es materia de fe. Materia de fe son las doctrinas, no las conductas. O sea, si se mantienen las doctrinas correctas, aunque el cura del pueblo haga algo malo, eso no afecta a la fe, afectará posiblemente a la salvación del cura del pueblo, pero no refuta ningún dogma de fe. El punto claro es si te encuentras un dogma de fe que sea dado, que es otra cuestión, ¿no? Pero lo que sí quería dejar en claro con esto es que se nos venden muchísimas mentiras históricas sobre la Inquisición. O sea, dense cuenta nomás sobre las aclaraciones que he podido hacer sobre la Inquisición, pero en las universidades los van a chancar contándoles eso y en las academias universitarias. Pero ¿quién te cuenta lo que pasó en la Revolución Francesa? Ahora, yo solo les he contado el caso simpático de cuando mataron a 6.000 personas en la guillotina. Investiguen el caso de lo que hicieron los revolucionarios franceses, esos que predicaban la tolerancia y la razón, contra los habitantes católicos de la Vendée. Vendée se escribe V-E-N-D y 2 Es. Fíjense lo que le hicieron, fíjense la masacre y a qué cantidad de personas mataron. Investíguenlo desde historiadores no católicos. No tengo problema con que lo investiguen de historiadores no católicos, porque la historia es la historia, ahí están los datos. Pero eso nunca les van a contar, eso es curioso. Yo solo estoy haciendo unas aclaraciones sobre mitos históricos de que se exagera sobre la Inquisición, y hay otras cosas que pasó en la sociedad moderna que no se hablan ni pido. Eso me parece una hipocresía. O al menos que la misma dureza que le ponen a la Inquisición, a ver que le pongan a la Revolución Francesa, o al gobierno estadounidense, o a tantas otras instituciones de las que se podría hablar. O países o instituciones políticas, ¿no? Pero a la Inquisición sí le ponen los estándares más duros. Lo mismo pasa con el Jesús histórico. Cuando se trata de examinar históricamente la figura de Jesús, todos los historiadores somos hipercríticos e hiperescépticos. Yo no sé qué pasaría si les aplicaran los mismos criterios que le aplican a Jesús para examinar la historicidad de Aristóteles, o
o de Carlomagno o de Alejandro Magno. Uy, si le aplicaran la misma dureza de criterios históricos a todos los demás personajes históricos como le aplican al Jesús histórico, no queda ni una sola figura histórica de la antigüedad. O sea, no sé por qué hay tanto ataque. La apologética y la defensa de la fe. Se necesita defensa porque hay tanto ataque. Ese es el problema. Punto de que habló acerca de Galileo, tú mencionaste que la Inquisición determinaba la culpabilidad, ¿verdad? Sí. En ese sentido, me pongo a pensar, o sea, ¿cuál hubiera sido en ese sentido la justificación bíblica, si es que hubiera habido, para poder determinar a alguien que pues, se retracte de una idea? Es decir, ¿por qué tuvo que haber un proceso de tal tipo para que cuestione una cuestión de conciencia, ¿no? Es un punto, y en cuanto al otro punto del tema que hablaste del creacionismo, no sé si te he llegado a entender, pero ¿entenderías entonces que Adán y Eva son como que seres figurativos, por así decirlo, y que no es como usualmente se ha ido ilustrando, ¿no? A través incluso de las videos y de películas, como personas que están hablando incluso con Dios, o algo así, ¿no? Bueno, es eso. En general, ¿hay fundamento bíblico para que se pueda hablar sobre la retracción de una idea? En materia de fe, al menos sí. Esto podrá sonar chocante, ¿no? O sea, oye, pero ¿qué? Sí lo hay. Por ejemplo, revisemos Mateo 18. En Mateo 18, por ejemplo, Jesús menciona a los apóstoles y les da autoridad. Y les dice, que lo que ate en ellos en la tierra quedará atado en el cielo. O sea, lo mismo que le había dicho Pedro en Mateo 16. Aunque a Pedro la especificación fue que también le daba las llaves y todo eso el reino, ¿no? Pero daba autoridad a la iglesia para cuestiones también de disciplinarias y organizativas, ¿no? Dentro del gobierno de la iglesia, si uno lee las cartas, por ejemplo, del apóstol Juan, menciona que hay algunos que están teniendo ideas extrañas y contrarias al evangelio, ya en el siglo I, ¿no? Y lo normal es que si estas personas quieren volver a la iglesia, tengan que retractarse de esas ideas, o se les tenga que pedir que se retraten si quieren seguir perteneciendo a la iglesia. En el caso de Galileo era un católico, ojo, o sea, Galileo no era alguien no católico, protestante, ¿no? No veo a la Inquisición así nomás juzgando protestantes. Sí veo a la Inquisición protestante matando a muchos católicos. Simplemente los remito a los datos históricos, revísenlo, ¿no? Entonces, para materias de fe sí se da una autoridad. Muchas veces se olvida de esto. Se dice simplemente, bueno, la iglesia es quienes creen en Jesús y es una congregación, ¿no? Y punto. O sea, como un grupo de personas que creen y se juntan y eso es una congregación y ya. No, la iglesia es mucho más que una congregación. Jesucristo mismo estableció una iglesia en Mateo 16, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y así quieres nos salimos de la discusión sobre si la estableció sobre Pedro o no, qué significó eso. Independientemente de esa discusión, es claro que habló de mi iglesia, ¿no? Incluso dijo, y las fuerzas del Hades no prevalecerán contra ella o sobre ella. O sea, habla de una iglesia que debe perdurar, ¿no? Desde que él dice eso hasta el final, habla de algo claro. Y esta iglesia va a tener autoridad, como mencioné, o sea, Jesús da la autoridad a los apóstoles, que son el fundamento material de la iglesia. El fundamento formal es Jesús, el fundamento sustancial es Jesús, el fundamento material van a ser los apóstoles, ¿no? Que van a ser el cimiento de la predicación y todo este tema. Pablo mismo se encuentra con autoridad de amonestar y le encomienda a Timoteo también amonestar a los que confunden con nuevas doctrinas o hablan vana palabrería o cosas así. Entonces, de que hay una disciplina doctrinal dentro de la iglesia, incluso del Nuevo Testamento, sí me encuentro con que sí, y me encuentro con Jesús dando autoridad claramente a la iglesia. Hay un pasaje de Lucas, creo que es Lucas 10, donde Jesús dice, quienes a ustedes lo reciben, a mí me reciben, y quienes a ustedes los rechazan, a mí me rechazan. O sea, Jesús está hablando específicamente de una delegación, también de ciertas facultades a un corpus, ¿no? Que es la iglesia. Y es tanto esto que Jesús se llega a identificar con la iglesia misma. Demostración bíblica de esto. En el libro de Hechos, cuando Jesús se aparece a Pablo, dice, Pablo, ¿por qué me persigues? Pero Pablo en ningún momento persiguió a Jesús. O sea, Pablo nunca se encontró con Jesús físicamente, en un sentido de la vida terrenal de Jesús. Pablo perseguía a la iglesia, pero aún así Jesús se lo toma a pecho y dice, ¿por qué me persigues? Entonces, la iglesia no es algo subsidiario. Creo que a veces hay una visión de, el cristianismo es Jesús y la Biblia, y ya. Pero si uno va al Nuevo Testamento te encuentras con que la iglesia tiene un lugar tan importante que Jesús hasta llega a identificarse, ¿no? Y decir que si Pablo está persiguiendo a la iglesia, lo está persiguiendo a él, ¿no?
muchas veces también se discuten materias disciplinarias. Leamos Hechos 15. En Hechos 15 se discute sobre las cuestiones de las costumbres judías. Y los apóstoles llegan a un acuerdo y Pedro se para y establece el acuerdo de que no le van a imponer más restricciones, que tengan que cumplir las leyes judías y todo eso. Y el que diga cosas distintas, decía dentro de la iglesia, sí, tiene que ser contradicho y que si no quiere cambiar de visión, tiene que salir de la iglesia. El mismo Jesús también hay una parte del Evangelio, creo que es Mateo 18, aunque ya no aseguraría esta cita. Sé que la cita es verídica, lo que digo es la referencia del libro exacto. Pero hay una vez donde Jesús dice que si hay un hermano en la iglesia que hace las cosas mal, se lo llame y se le hable bonito. Y que si no hace caso, se llame a alguien más y entre dos personas le hable. Y que si así no hace caso, lo excluyan y lo consideren como publicano. Entonces existen elementos en el Nuevo Testamento que nos hablan sobre la cuestión organizativa dentro de la iglesia. Entonces yo planteo que sí debe haber una disciplina organizativa respecto a cuestiones de doctrina en fe y moral. Y eso lo vemos claramente en el Nuevo Testamento. Que la iglesia deba pontificar sobre cuestiones de ciencia sí es una equivocación, ¿no? Ahora bien, yo no tengo problema con que la iglesia se pueda equivocar en esto, porque no es materia de fe. La iglesia puede ser falible en este aspecto. O sea, a la iglesia se le mandó a predicar el evangelio, no a descubrir la estructura del genoma humano o cosas así, ¿no? Que es lo que dijo Jesús en Mateo 28, vayan y prediquen a todas las naciones, ¿no? Entonces, sí creo que la iglesia cometió un error en la época de Galileo, pero mucho ojo, acabo de contextualizar que en esa época los conocimientos científicos en realidad no apoyaban suficientemente la tesis de Galileo. Es más, la iglesia le dijo a Galileo que sí podía seguir con su idea siempre y cuando lo planteara meramente como hipótesis. O sea, Galileo insistía en que era verdad absoluta. Ese también era un problema y insultaba a bastantes cardenales y al propio Papa. Entonces también era un problema ya de disciplina moral dentro de la iglesia. Mostré el caso de Copérnico. Copérnico sostenía ideas como las de Galileo, pero no tuvo mayor problema, o sea, con la Inquisición en vida, etc., ¿no? Ya luego cuando se combinó con el caso Galileo sí hubieron complicaciones. Pero, que la iglesia pueda fallar en determinar asuntos científicos, sí, porque no es su campo, así como un científico puede fallar en cuestiones religiosas, ¿no? Porque su materia define cuestiones de fe y moral. Ese es el contexto de lo que es el evangelio, la doctrina, ¿no? Entonces básicamente contextualizar eso, ¿no? Básicamente la iglesia no tenía mucho que meterse a discutir las teorías de Galileo, pero lo que sí podía meterse a discutir era la actitud de Galileo y la forma en que estaba propugnando sus teorías, y en gran parte ese fue el problema, porque Galileo, como especifica, no era un judío ni un musulmán, era un católico, entonces, o sea, digamos, caía dentro de la administración de la iglesia, ¿no? Aunque sí, se cometió un error, y el mismo Papa Juan Pablo II aceptó que se cometió un error. Pero es que no es materia de fe o moral, sino en materia histórica, científica en esa época, ¿no? Así que no hay problema del catolicismo con reconocer eso. Y es cierto, no existe ningún pasaje de la Biblia donde te digan que el corpus eclesiástico de la iglesia te pueda poner en cuestión sobre qué creencias científicas tienes, ¿no? Mientras no haya problemas con creencias de fe, o sea, puedes tener diversas creencias científicas, ¿no? Pero sí hay evidencia del Nuevo Testamento de disciplina respecto de cuestiones doctrinales. Finalmente, sobre la cuestión de Adán y Eva, yo creo, y esto es parte también de lo definido por los papas, que Adán y Eva fueron personas reales, lo cual no significa que yo esté diciendo que todos los elementos del libro de Génesis con que se nos cuenta el relato de Adán y Eva son elementos reales. Es decir, tú puedes tener personas reales que sean parte de una historia, pero que cuando se cuente esta historia se metan también elementos alegóricos. Esos eran géneros literarios comunes, que se podían perfectamente utilizar en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, podíamos entender perfectamente a Adán y Eva incluso en el contexto de la teoría de la evolución. Hubo un grupo de homínidos a los que se le infundió el espíritu, y entonces ya llegan a la cualidad humana porque tienen espíritu. ¿Contradice esto la Biblia? Creo que no. El libro de Génesis nos dice que a Adán Dios lo creó del polvo, ¿no? Y sopló. Esto es muy curioso, o sea, dice, se junta el polvo, que es la materia terrenal, y Dios sopla directamente Dios. Entonces, la parte material, el cuerpo de Adán, puede haber surgido todo el proceso material, que hasta podría ser la teoría de la evolución. No me comprometo a que la teoría de la evolución sea cierta, pero si fuera cierta, no habría problema. Ahí está el cuerpo, de hecho, de lo terreno, que sale del mundo terreno. Pero el espíritu no viene nada terreno, viene el soplo de Dios.
Entonces, en el momento que haya habido una especie de homínido que haya recibido el espíritu, o una pareja de homínidos que hayan recibido la facultad espiritual, ya se convierten en seres humanos. Como seres humanos, con ese espíritu, sin estar en estado de pecado, su espíritu se dirigiría a amar a Dios y podría tener una conexión directa y especial con Dios. Hay teólogos que han hablado sobre esto con la noción de lo luminoso. Incluso te invito a investigar sobre esa noción en las culturas primitivas. Entonces podría haber una conexión muy especial con Dios, un punto hasta de diálogo espiritual y todo eso, porque son espíritus limpios, recién creados sin pecado. Y esto es una relación de amor. Pero ¿qué pasa cuando el hombre se prefiere a sí mismo y se pone a sí mismo como el centro y pone a Dios en segundo plano, ¿no? Y se pone a sí mismo como el árbitro que va a decir qué está bien y qué está mal, en vez de que sea Dios quien decide lo que está bien y lo que está mal. Cuando es el hombre con que en su conciencia, en este esquema que te estoy explicando, decide qué está bien y qué está mal y se pone a sí mismo como el punto de referencia de toda la decisión moral en vez de tener la referencia en Dios, eso es el pecado original. El hacer un acto espiritual, voluntario e intelectivo en donde se diga no a Dios y sí a uno mismo, excluyendo a Dios. Entonces, creo que esto es una explicación a nivel filosófico y metafísico perfectamente coherente y coherente con los descubrimientos científicos también. Y al mismo tiempo es coherente con todo el relato de Génesis si tomamos en términos alegóricos varias cosas. Por ejemplo, la manzana. O ni siquiera dice manzana, simplemente dice el fruto prohibido, ¿no? El fruto prohibido o el árbol del bien y el mal puede entenderse como esta facultad que podría tener el hombre de querer decidir por sí mismo fuera de Dios, de querer decidir por sí mismo su propia moral y su propia vida fuera de la moral objetiva, ¿no? Como diría el filósofo William Lane Craig. En ese contexto, Adán y Eva podrían ser personajes perfectamente históricos que creo que habrían recibido el espíritu y todo eso. Ahora, todo lo que he contado es una hipótesis y visión filosófica mía. Lo que es definición de la Iglesia es que Adán y Eva fueron personas reales. De cuál haya sido su situación histórica concreta, de eso no tenemos definición dogmática, al menos dentro del catolicismo. Entonces, creo que son personas reales y que la humanidad deviene una sola pareja. Y de hecho hay evidencia científica interesante que se está encontrando sobre esto, en el estudio del genoma, y hasta hay búsquedas científicas de Adán y Eva, ¿no? O sea, una pareja primigenia. Esto lo hacen los propios científicos, no digo instituciones religiosas, científicos en Estados Unidos. Entonces, es perfectamente factible que hayan habido Adán y Eva y que, transmitiendo por tradición estos sucesos iniciales de la historia de la humanidad, esto se haya transmitido mejor con lenguaje alegórico. Porque ¿cómo cuentan mejor una historia? O sea, haciendo un reporte científico para que todos se lo aprendan como reporte histórico-científico y lo transmita a sus hijos, ¿o es mejor con una historia también con estos elementos? Ese es el lenguaje de las culturas antiguas y me parece una hipótesis perfectamente razonable que cuadra con lo establecido en fe católica, lo que dice la Biblia, la racionalidad filosófica y los hechos científicos que contamos hasta ahora. ¿Otra consulta más? Lo que es el punto del caso de Galileo, ¿cuál es la fuente que tú manejas para sostener la defensa, ¿no? De que no se le torturó, que no se le condenó? Gracias. Bien, los ateos que a veces nos confrontan con el caso Galileo, también le gusta plantear su famoso mantra de la carga de la prueba. Dice, si tú afirmas que Dios existe, entonces tú tienes la carga de la prueba. Entonces tú tienes que demostrarme que Dios existe y si no me traes evidencia, entonces yo no creo en Dios, etc. A los ateos les gusta jugar ese jueguito. Bueno, yo le jugaría el mismo jueguito si el que me dice esto es un ateo. O sea, yo le diría, ¿y yo por qué te tengo que demostrar que a Galileo no lo torturaron? Tú eres el que está diciendo eso, tú demuestras que a Galileo no lo torturaron, ¿no? Y a ver, que busque documentación histórica fiable, o sea, no un artículo del diario chino o un panfleto, ¿no? Documentación histórica fiable de esto, va a tener un verdadero reto. ¿Qué fuentes utilizo? Como también digo, cuando doy clases en la universidad, yo no tengo un solo libro de referencia, muchos, ¿no? Por ejemplo, tengo el libro de Vittorio Messori, he investigado sobre tengo en mi casa una biografía de Galileo publicada por el Diario del Comercio, una recopilación de biografías de científicos, ¿no? He leído páginas de internet serias, si revisas también en las diapositivas, al final de las citas, hay las referencias a qué libro concreto me estoy refiriendo. Tenemos también el Tratado contra el Método de Paul Feyerabend. Este epistemólogo le dedica varios capítulos a analizar el caso Galileo. Y Feyerabend no busca defender nada religioso aquí. Lo que él hace es un análisis deconstruccionista de la ciencia. Su materia no es defender a la iglesia ni nada de eso, ¿no? Pero me encuentro a Feyerabend pues tratando todas estas cosas y citando los escritos de Galileo. Otra fuente son citas de los propios escritos de Galileo también para ver el conjunto de cosas que digo.
Pero esto de que no fue quemado en la hoguera también lo puedes revisar en los documentos históricos pertinentes para el caso. ¿Cuáles son las actas de la Inquisición? O sea, cuando se lleva un juicio, se lleva un acta de lo que sucede en el juicio y todo eso. Bien, históricamente tenemos el registro de las actas. Profesor, ya que usted ha explicado una teoría muy amplia de Galileo, el Big Bang, la teoría de la evolución de los mundos, yo hago una pregunta, ¿no? He conversado con muchos universitarios de muchas universidades por el ritmo de trabajo que tengo. Yo solamente tengo estudios de primaria y una secundaria comercial, no tengo superiores estudios, ¿no? Entonces, y cuando he conversado en ese campo con muchos universitarios, muchos filósofos, no sé, profesores de literatura, ¿no? Siempre sobre la fe, porque yo llevo mi cruz y ellos no llevan, entonces, ¿qué llevas eso? Y me preguntan, ¿no? Entonces, siempre pregunto sobre lo que es la ciencia, los científicos, lo que hacen, ¿no? La casa que construyen, los arquitectos, ellos creen en un Dios, pero al mismo tiempo creen en la ciencia. No creen en lo que Dios va a hacer, o sea, lo que Dios les proporciona. Entonces yo digo, Dios nos proporciona sabiduría, conocimiento intelectual, personas, Dios nos lo dio, nos han proporcionado. Sobre esa base, tú construyes casas, haces trabajo, tienes familia, hijos. Pero ellos más se dedican a la ciencia. Y dice que el hombre está buscando la historia y origen de Dios, o sea, de dónde proviene. Entonces, esas teorías se venden mucho. Dicen, los universitarios me han dicho que es un negocio, porque se venden muchos libros y muchas películas, y que al final casi nadie lo lee, ¿no? El ser humano está más ocupado en vivir, formar su casa, vivienda y tener fe. Eso es lo que existe. Okay. Entonces, en esa teoría, quisiera que nos explique el científico, hombre educativo de las universidades, ¿por qué tanto busca cosas de Dios cuando las tiene en su propio corazón? Bien, no quisiera caer en una generalización apresurada, es decir, hay científicos muy diversos. Un ejemplo es George Lemaitre, de la teoría del Big Bang, era un sacerdote, ¿no? Y él hablaba del camino de la fe y de la ciencia y que no encontraba contradicción. O sea, no tiene que haber una contradicción necesaria entre ciencia y fe, como decía, y la ciencia no tiene que ser vista como algo pecaminoso. Es decir, en el mismo libro de Génesis encontramos indicios de que la ciencia y la tecnología son algo bueno. ¿Por qué? Porque antes de que Adán caiga en el pecado, se dice, uno, que Dios le mandó dominar sobre las cosas, sobre la creación, sobre los animales, las plantas. ¿Qué es eso? Tecnología, construir tecnología, sociedad, civilización, arquitectura, etc. Entonces, Dios no tiene problema con la tecnología, al menos como lo plantea Génesis. Y después se dice que Adán comenzó a agarrar y ponerle nombre a los animales y clasificarlos. Esto es ver la realidad empírica y comenzar a sistematizar conocimiento y categorizarlo. Eso es ciencia. Entonces, lo primigenio de la tecnología y de la ciencia ya estaba presente antes de la caída del hombre. No hay nada intrínsecamente pecaminoso en el conocimiento científico. Como dije, el pecado viene cuando ese comer del fruto del árbol de la ciencia, el bien y el mal, es querer arrogarse para sí mismo el punto de referencia absoluta sobre todo el conocimiento de la moral, de la vida, etcétera, sin referencia a Dios. Entonces, claro, si un científico le da la espalda a Dios, evidentemente ahí tenemos un problema. El problema no es la ciencia misma, el problema es la soberbia que hay en el corazón o el egoísmo. Es eso lo que tenemos que enfrentar, no el saber científico en sí. Es cierto, sí, de que hay muchos que se obsesionan con la cuestión de Dios en física y sobre todo en cómo descartarlo. Tal vez el ejemplo más famoso en nuestros días sea Stephen Hawking, ¿no? Que publica libros pues diciendo que Dios no es necesario, o que Dios no existe, o que si Dios existe sería como el equivalente a un cuento de hadas y que puede ser, pero que es irrazonable, etcétera, etcétera, ¿no? Como digo, podría dar una conferencia entera sobre el análisis crítico, científico y filosófico de las hipótesis de Hawking, pero eso ya sería otro tema, ¿no? Pero en resumen, lo que tenemos que hacer ante estos hombres de ciencia es, o sea, uno, invitarles a ver que no hay ninguna contradicción entre ciencia y fe si ellos piensan que la hay. Y dos, que se den cuenta que la ciencia tiene límites, que la ciencia no responde a las cuestiones como el sentido de la vida. La ciencia te puede decir cómo biológicamente transcurre la vida, se estructura, lo que sea, pero no te puede decir qué sentido tiene. La ciencia te puede hablar de la estructura del origen del universo, pero no del origen mismo a partir de la nada. A lo más que se podría llegar a establecer es que hubo una singularidad
y fuera de la cual ya no había nada más, pero que había propiamente un nivel metafísico no lo puede responder. La ciencia no se ocupa de cuestiones metafísicas. La ciencia no tiene por objeto dar la felicidad, lo que da es el conocimiento, ¿no? Y a veces el conocimiento de por sí no es garantía de felicidad. Y te da cierto tipo de conocimiento concreto, tampoco te da un conocimiento de lo que usted ha llamado sabiduría, ¿no? Y sabiduría no solo te da un conocimiento teórico, sino saber aplicar cosas para la vida. A veces personas que ni siquiera tienen formación primaria pueden ser mucho más sabios que el científico con más conocimiento. Conocimiento no es lo mismo que sabiduría, e información tampoco es lo mismo que conocimiento. No crean que son inteligentes solo porque pueden buscar algo en Google, eso es información. Conocimiento es saber que lo absorban y sabiduría es que sepan de aplicarlo en la vida, ¿no? Entonces yo creo que a estas personas hay que invitarles a reflexionar sobre eso, ¿no? Mira, tú puedes tener información, puedes tener conocimiento, pero la sabiduría es algo más relacionado con el sentido de la vida y el propósito, y eso no te lo va a dar la ciencia. Gracias.